La semana pasada, hermanos, nosotros dimos comienzo al tema que tiene que ver con la superioridad del Evangelio, y básicamente lo que quise comunicar a través de las Escrituras fue que el énfasis que la iglesia debe de poner en cuanto a las misiones es el enviar el Evangelio a través de misioneros y no el estar pensando que tiene que enviar muchos misioneros. Creo que debería de ser lo opuesto. Debe de preocuparse en enviar pocos misioneros, pero estar segura la iglesia de que sus misioneros están llevando el Evangelio, porque los misioneros no salvan a nadie. Es únicamente la predicación de la palabra de Dios que salva a los creyentes. Eso es lo que dice la Escritura. Y estuvimos viendo eso, hablamos de la necesidad también de predicar el Evangelio con claridad. Vimos tres cosas básicamente. La primera, la importancia de no contaminar el Evangelio con las filosofías de los hombres, y esto tenía que ver con enviar el Evangelio y no estar pensando en enviar misioneros, sino el Evangelio a través de misioneros, pero que predicaran el Evangelio bíblicamente. En segundo lugar, hablamos de ser capaces de articular el Evangelio con claridad y comunicarlo a otros, y que esa era nuestra responsabilidad, y es nuestra responsabilidad en la iglesia. Ser capaces de comunicar el Evangelio a otros con claridad, y no creer que cuando leemos un pequeño tratado, como por ejemplo de las 5 leyes espirituales, creer que ya comunicamos el Evangelio. Eso no es comunicar el Evangelio. En tercer lugar, hablamos también de las consecuencias de no predicar el verdadero Evangelio, y una de las consecuencias es de llenar una iglesia con muchos falsos convertidos. Y los falsos convertidos quieren hacer las cosas como a ellos les parece. No quieren escuchar la voz de Dios. No quieren hacer lo que al Señor le agrada. Quieren entretenimiento. No quieren adoración. Quieren que se les hable cosas que llenan sus deseos, su comezón de oír. Y no buscan la palabra de Dios que glorifica a Dios. Entonces son consecuencias que se sufren por no predicar el verdadero Evangelio, y realmente son grandes consecuencias, hermanos. Yo espero que nosotros estemos despertando a la realidad de que se debe de predicar el Evangelio bíblico, y que tenemos una lucha, y que la lucha que estamos viviendo en este tiempo es en la iglesia. Desafortunadamente no viene de afuera. Los ataques que tenemos no están en la calle, están en la misma iglesia, donde hay falta de entendimiento, donde hay poca claridad en lo que es el Evangelio, en lo que quién es un verdadero cristiano. Hemos hablado de esos temas ya en muchas ocasiones, y un verdadero cristiano no es uno que profesa ser cristiano. Es uno que ama al Señor y que obedece la voz del Señor, que busca hacer la voluntad de su Señor, que Jesucristo es su Señor y no es un mandadero, o no es un genio que viene a cumplirle deseos, que Él está para adorar al Señor, y que el Señor está para ser adorado y ser Señor sobre el individuo, y no el individuo pensar que es el centro de la atracción, y que lo único que Dios quiere hacer es cumplirle todos sus deseos, todos sus caprichos. Y hemos llegado al punto de que hay iglesias donde se enseña que las personas pueden decretar cosas, que lo que ellos digan con sus palabras va a venir a ser, como si fueran Dios. Esa es una prerrogativa de Dios. Dios es el único quien puede decretar algo y puede venir a ocurrir, a ser. Él puede dar la palabra y las cosas ocurren. Así dice la Escritura, que creó el cielo y la tierra con el poder de su palabra, de la nada. Y nosotros, ignorantemente, engañados por el error, por haber escuchado un falso evangelio, se nos dice que tenemos poder, que Dios nos ha dado un poder para poder decir, yo decreto que ocurra esto y ocurre. Y eso es una falsedad, eso es el error. Esas son las consecuencias que la iglesia está experimentando en el día de hoy. Así es que, hablando de estas tres cosas que ya mencionamos la semana pasada, el día de hoy quiero hablar de la relación que hay entre las misiones y la sana doctrina, o los misioneros y la sana doctrina. Ese es el título del mensaje. Creo que lo he titulado Las misiones y la sana doctrina,
Y vamos a dejarlo así, sobreentendemos que misiones hablamos de misioneros, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo así. Y antes de entrar a los 3 puntos que quiero mencionar en cuanto a este tema, quiero hablar del problema que existe en el día de hoy. Hoy en día hay una corriente entre la juventud evangélica que inició en el pueblo anglo y se ha contaminado, se ha pasado al pueblo evangélico hispano. Y es la siguiente: hay un rechazo, hay un menosprecio a la teología y a la sana doctrina. Hay frases que dicen, no credos, solo Jesús. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿puedes tener al Señor Jesús, al verdadero Cristo, al verdadero Salvador de las Escrituras, sin tener las doctrinas acerca de Cristo? Tienes que tener credos bíblicos que la Biblia enseñen acerca de la persona de Cristo para saber si estás adorando al verdadero Cristo y no a un falso Cristo. Hoy en la mañana busqué en el internet, a propósito pensando en este tema, a una congregación muy grande en Miami, donde tienen un servicio en vivo y estaban pasando el mensaje en vivo. Ustedes saben que tenemos diferencia de tiempo, 3 horas creo, y en el costado te piden que ingreses con un nombre, un nickname, un apodo que te quieras poner, pero luego te piden que llenes tu información para que entres a un pequeño recuadro que hay en la pantalla que le llaman el chat room, el cuarto para hablar, y allá aparecen los nombres de todos los que están entrando y las frases, pero hay un moderador y te dicen arriba quiénes son los moderadores. En este caso habían 3 personas como moderadores y uno de los moderadores dijo en uno de sus comentarios, bienvenido Rey, qué bueno que viniste a esta reunión. Como si el Señor Jesús fuera un participante más de la adoración. Esa es una mala concepción acerca del Señor Jesucristo. Nosotros fuimos los que nos congregamos, los que hemos venido para adorar al Rey, para darle gloria. Él no es un personaje más que está en nuestra reunión. Él es el Señor. Él es la razón, Él es el motivo de toda nuestra adoración. Esta juventud en el día de hoy, hay varios grupos. A uno de los grupos le llaman los emergentes, a otro grupo le llaman los buscadores sensitivos, a otro grupo le llaman los jóvenes reformados, pero la mayoría de estos grupos tienen un desprecio por la sana doctrina. Los reformados no tanto, los jóvenes reformados no tanto, pero tienen un problema muy grande los jóvenes reformados, que tienen una boca demasiado grande. Utilizan vocabulario que no se debe de utilizar desde el púlpito. Uno de los ejemplos de esto es un hombre llamado Mark Driscoll, y es terrible a veces en su manera de hablar en el púlpito. Y muchos lo tienen como un gran personaje porque dicen, tiene un valor tremendo para hablar. Yo creo que sí tiene valor, pero también tiene una lengua muy grande que necesita moderar de acuerdo a la Escritura. Y no decir que la Escritura dice algo en un pasaje y decir más de lo que la Escritura dice como para querer engrandecer la ofensa, cuando la Escritura en sí misma, cuando nos ofende, es sumamente ofensiva. Llamarnos pecadores, llamarnos malos, llamarnos perversos, ¿que acaso eso no es suficiente? Y querer yo agregarle a eso, no hay necesidad. La Escritura es suficiente. Entonces, estos grupos de jóvenes han traído una corriente en el cristianismo donde se desprecia todo esto. Se reúnen en sus reuniones y no hay un grupo de pastores, de ancianos, quienes supervisan a estos grupos. En las reuniones alguien lee un pasaje bíblico y otro tiene un comentario y luego otro tiene un canto y ¿cómo se puede decir? Se vanaglorían en su libertad que tienen en Cristo cuando en realidad se ha vuelto en un libertinaje. Estas cosas son muy peligrosas. ¿Por qué? Porque tienen efectos terribles. ¿Cuál es uno de los efectos? De la manera que ellos creen, de la manera que ellos viven, ellos importarán el Evangelio y su manera de vivir a otros lugares. Y desafortunadamente, uno de estos grupos, el de la iglesia emergente, tiene un grande énfasis en misiones. Y digo desafortunadamente porque están enviando un evangelio que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la relación, hermanos, que hay entre
los misioneros y la sana doctrina. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Este tema lo quiero observar con ustedes en 3 puntos. El primero es que la sana doctrina es parte del mandato de hacer discípulos. La sana doctrina es parte del mandato de hacer discípulos. En segundo lugar, que la sana doctrina es necesaria para cumplir con el mandamiento de hacer discípulos. En tercer lugar, que es de suma importancia en las Escrituras. Aparentemente el punto 1 y 2 son el mismo punto, pero déjenme explicar por qué no son lo mismo. Punto 1 tiene que ver con el mandato y lo que se anticipa antes de ir y hacer y cumplir con el mandato de hacer discípulos. Es decir, la forma en la que tiene que estar capacitada un misionero que vaya al campo misionero para predicar y llevar el evangelio. Y el segundo punto tiene que ver con el hecho de estar ya ahí en el campo misionero y hacerlo, como la sana doctrina debe de tener un gran énfasis y se debe de cuidar. Y el tercer punto es cómo en la Biblia hay un gran énfasis a la sana doctrina. Y cualquiera que no tiene una sana doctrina, se entiende que tiene una doctrina enfermiza que contamina el alma de los hombres y que los envía a la perdición eterna. Y esos son los 3 puntos que quiero observar en este tema. Y vamos a dar comienzo al primero. El primero es que la sana doctrina es parte del mandato de hacer discípulos. Si ustedes quieren leer conmigo, hermanos, en Mateo capítulo número 28, texto 19 al texto número 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego escucha lo que dice inmediatamente en el texto número 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Uno de las habilidades o de los dones que debe de tener un misionero es de ser capaz de enseñar la sana doctrina que el Señor Jesucristo ha enseñado. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo dice: si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que todo lo que el apóstol Pablo enseñó, todo lo que predicó, tiene que ver con las sanas palabras de nuestro Señor Jesús. Las palabras que Él quiere comunicar a los nuevos creyentes. Ahora, en este pasaje, en estos versículos, encontramos el proceso. En primer lugar, el misionero va llevando la predicación de el evangelio, no un evangelio, va predicando el evangelio y dice ahí, y hace discípulos. Predicando la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 1:21, donde dice que Dios se agrada de salvar a los hombres, a los creyentes, con la locura de la predicación. El misionero va y predica. El misionero no va a importar su cultura. El misionero no va a llevar su manera de pensar. El misionero va y lleva el evangelio, porque eso es lo único que puede salvar a las personas. Nuestra cultura, nuestra manera de pensar, nuestros gustos, lo que a nosotros nos agrada, eso no salva a nadie. El mundo se salva, los que Dios salva, se salvan a través de la predicación de la palabra de Dios. Y dice, id y haced discípulos. Después de que un discípulo, una persona, reconoce en arrepentimiento y pone su fe en el Señor Jesucristo, la primera cosa o el primer mandamiento que tiene que obedecer, aparte de haber obedecido el arrepentimiento, es el de bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En tercer lugar, ahí vemos en el texto número 20, que después no todo termina ahí. Hay gente que dice, si tú ya creíste en Jesús, si tú ya confesaste a Jesús como tu Señor y Salvador, ya eres salvo. Felicidades, no importa lo que tú hagas de aquí en adelante, no importa el tipo de vida perdida que tú lleves, tu boleto está asegurado en la entrada al reino de los cielos. Pero eso es falso. Eso es falso porque aquí la Escritura dice que después de que creen y se bautizan, hay que hacer ¿qué, hermanos? Enseñarlos. Y luego, ¿qué dice que hagan? Que obedezcan. La palabra guardar significa obedecer, es un sinónimo. Es guardar toda la palabra del Señor Jesucristo.
Eso es lo que debe de hacer un misionero. Entonces el misionero no es uno que llega al campo misionero y predica el evangelio y después de que la persona se convirtió, ya no importa, ahora hay que llamar a un pastor para que venga a pastorear. La Biblia no dice eso. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que ellos tienen que ser capaces de enseñarles la sana doctrina, lo que vamos a ver un poco más adelante. Cuando hablamos de los misioneros que son comisionados por la iglesia para predicar el evangelio, la primera cosa que debemos de entender es de estar seguros de que no solamente son predicadores, sino que también son maestros. Maestros. Los que estuvieron en el viernes acá, hermanos, estuvieron estudiando con nosotros en el libro de los Hechos, los 3 versículos que leímos en esta mañana, Hechos capítulo 13, texto número 1 en adelante. Dice en el libro de Hechos 13, hablando de la iglesia de Antioquía, la primera iglesia de gentiles, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y luego se mencionan 5 nombres de ellos, pero dice que estos eran profetas y maestros. Ahora, necesitamos de entender la palabra profecía en el contexto bíblico. En el contexto del Nuevo Testamento, profeta es uno que anuncia el evangelio. Quiere decir que estos 5 que estaban acá anunciaban el evangelio y también eran maestros, enseñaban las doctrinas, las palabras de la sana doctrina. Entonces, se mencionan los 5 nombres. Se habla de Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirené, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Estos, dice la Escritura en el texto 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué vio el Espíritu Santo en Bernabé y en Pablo, hermanos? ¿Qué había? ¿Qué eran ellos? Profetas y maestros. Entonces, el Espíritu Santo se sirve de profetas y de maestros. Es decir, que si un joven viene a esta congregación y nos dice: yo me quiero ir al campo misionero, no podemos decir: oh, si está joven, aguanta el sufrimiento, mandémoslo inmediatamente. No podemos decirle eso. Necesitamos de saber si verdaderamente es un profeta, es un maestro, está probado en predicar la palabra de Dios, conoce la sana doctrina, es capaz de enseñar y de hablar acerca de la sana doctrina y enseñarla con claridad. Porque eso es lo que necesita el mundo, hermanos. Miren, hermanos, en Estados Unidos es muy fácil predicar acerca de la prosperidad. Es muy fácil. Es muy fácil decirle a las personas que tienen sus bolsas con algunos dólares o que tienen tarjetas de crédito, decirle que hagan promesas al Señor. Pero váyase a la jungla, váyase con los huicholes del estado de Jalisco en la sierra, donde no tienen nada, donde matan una gallina y más vale que la repartan bien, le metan mucho caldo y muchas verduras o lo que tengan, porque si no la carne no alcanza. Predíqueles el evangelio de las promesas, dígale que venga y hagan pacto con Dios. ¿De dónde van a sacar? Esa doctrina no funciona ahí, pero ¿sabe qué sí es lo que funciona? Hablarles de la redención, hablarles de la justificación, hablarles de la expiación, hablarles de la santificación, hablarles de la sana doctrina que el Señor Jesucristo nos mandó enseñar, y entonces usted verá cómo es transformado el indígena, cómo es transformado cualquier persona que recibe la sana doctrina. Pero si usted le enseña a una persona, aún de ciudad, que tenga la capacidad de poder hacer algo, y usted le dice que si hace un pacto con Dios, Dios le va a traer y le va a recompensar y le va a dar al 100 por 1, va a conocer como un caso que yo conozco, de una persona que sacó $5,000 de su tarjeta de crédito para un protemplo y que después estaba esperando que el Señor le regresara el 100 por 1, porque de eso que le regresara iba a pagar su tarjeta de crédito, y duró años pagando su tarjeta de crédito. Entonces, hermanos, esta persona no ocupaba haber hecho una promesa de fe con una tarjeta de crédito. Este hombre necesitaba que se le predique las doctrinas de la gracia, que se le predique la sana doctrina,
que su vida sea regenerada, que se aparte de la fornicación, que se aparte de la mentira, que se aparte de la idolatría, que sacrifique su vida para Cristo. Pero como se le predicó lo contrario, se tiene que envolver en el trabajo y en horas extras porque se fue en una dirección que el Señor nunca lo mandó. Entonces, los misioneros deben de ser personas que sean capaces de enseñar la sana doctrina. Ahora mi pregunta es la siguiente: ¿es suficiente que una agencia misionera reciba misioneros y les dé una declaración de fe que tiene la agencia misionera y ellos simplemente firman o afirman que creen lo mismo? ¿O se debería de buscar que estas personas tengan testimonio de haber predicado el Evangelio con integridad en el lugar donde viven? Que se vea el fruto de que pueden enseñar la sana doctrina, que se vea su vida transformada por la misma enseñanza de la sana doctrina y que puedan escribir un documento donde ellos puedan explicar cómo Dios salva a una persona, cuál es el Evangelio, cuáles son las doctrinas de la gracia, la sana doctrina, y no que simplemente pongan sí, 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 sí y los envíen. Eso no sirve, hermanos. Eso no funciona. O que le manden aplicaciones a ciertos individuos de la iglesia que conocen a esta persona y que digan que la persona que se va a enviar está calificada, cuando ni siquiera los que están llenando los documentos conocen el Evangelio. ¿Sí se da cuenta, hermanos, de la necesidad de conocer el Evangelio? Hermanos, el Evangelio no es nuestro boleto para entrar al reino de los cielos. Eso es lo que muchos creímos. Creíamos que eso era así. Ya conozco el Evangelio, que es como el ABC de la vida cristiana. Ya pasé el Evangelio, ahora, ¿qué sigue? Siguen cosas nuevas. No, hermanos, el Evangelio está en todas las Escrituras. Desde el primer libro de la Biblia, desde el primer versículo de la Biblia, hasta el último en el libro de Apocalipsis. Comienza con Jesucristo, el Creador y sustentador de los cielos y la tierra, y termina con Jesucristo, el cual es el deseado de la iglesia y se espera que venga. ¿No es así, hermanos? Entonces necesita el misionero conocer la sana doctrina. En segundo lugar, la sana doctrina es necesaria para cumplir con el mandamiento de hacer discípulos. El texto nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Primer pregunta, ¿cuáles son todas las cosas? ¿Qué es lo que ha mandado el Señor Jesucristo? ¿Qué mandó el Señor Jesucristo? ¿Es palabra de Dios únicamente los 4 evangelios donde se registra lo que el Señor Jesucristo habló? ¿O es palabra del Señor Jesucristo desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis? Y la verdad es que es esa, desde el primer libro hasta el último libro de la Escritura. Necesitamos enseñar todo el consejo de la palabra de Dios. Enseñarle a los nuevos creyentes quién es Dios, de enseñarles a los nuevos creyentes qué es lo que a Dios le agrada, enseñarle a los nuevos creyentes qué ha hecho la doctrina de la regeneración en sus vidas, cómo ellos deben de estar reaccionando, qué debe de estar pasando en sus vidas y que ellos puedan ver un versículo bíblico y digan, esto es lo que a mí me ha pasado, esto es lo que a mí me pasó. Yo no sé cuál fue la experiencia de ustedes, hermanos, pero cuando vine al Señor Jesucristo, cuando me salvó, a mí me dieron un pequeño estudio que se llamaba Mi crecimiento en Cristo. Y yo recuerdo que lo estaba leyendo y estaba entendiendo qué es lo que me había sucedido. ¿Qué es lo que me había pasado? Yo no podía explicarlo, pero a través de la Escritura lo va uno viendo y lo va uno entendiendo. ¿Por qué es importante que los misioneros enseñen a los nuevos creyentes la sana doctrina? ¿Y qué es la sana doctrina? Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero en primer lugar, las sanas doctrinas son enseñadas en las Escrituras. Ese es el primer punto. La sana doctrina es enseñada en la Escritura. El apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo, escribiendo a Timoteo, 2 de Timoteo 3, 15 y 16, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué? Sabio, para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús.
Y luego dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, redarguir, corregir en justicia, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté, ¿qué, hermanos? Enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la sana doctrina sale de las Escrituras, de la palabra de Dios. De aquí es donde sale la sana. Entonces, si la sana doctrina se encuentra en las Escrituras, y las Escrituras en la sana doctrina es lo que debe de aprender un recién convertido, mi pregunta es, ¿quién se lo va a enseñar? El misionero. Y para ser capaz de esto, el misionero tiene que conocer la sana doctrina. Yo sé que la sana doctrina es un término que a algunos no les gusta. No estoy hablando de esta congregación. Yo he escuchado fuera. No les gusta. Sana doctrina les suena a algo viejo, algo que pertenece a una biblioteca, algo que no se debe sacar porque es un libro que huele y apesta fuerte. No, amados hermanos, sana doctrina es lo que nosotros debemos de comer todos los días, alimentarnos de ello y vivir de ello. La sana doctrina, hermanos, se debe de enseñar en segundo lugar porque conduce a la santidad. Conduce a la santidad. La Escritura nos dice que Dios nos llamó a santidad y que sin santidad nadie verá al Señor. En el libro de Romanos capítulo número 6, comenzando en el texto número 17 al texto número 22, mire lo que dice con referencia a esto. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Una persona que ha venido al conocimiento y la fe de Cristo ha sido entregado a una doctrina, a una forma de doctrina que lo ha liberado del pecado. Texto 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros como miembros para servir a la justicia. Texto 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Luego viene una pregunta en el texto 21. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Nota lo que dice el apóstol Pablo? ¿Qué se espera de una persona que vino al conocimiento y a la sana doctrina? ¿Qué se espera? Que se avergüence del pecado. Y no que lo mencione, no que se vanagloríe en él, no que viva en él, que se avergüence del pecado. Texto al final de la pregunta dice, porque el fin de ellas es muerte, de las malas obras, del pecado. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos santificación y con fin, como fruto la santificación, tenéis por fruto la santificación y como fin, ¿qué dice, hermanos? La vida eterna. Hemos sido entregados a una doctrina que nos libera del pecado y que nos lleva a la santificación. Eso es lo que tiene que enseñar el misionero. Y para eso tiene que conocer la doctrina de la santificación. Tiene que entender la obra santificadora del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Si no conoce estas cosas, la pregunta es, ¿qué suerte tiene en el campo misionero? Ninguna. Y cuando hablo de suerte no me refiero a un volado de una moneda. Cuando hablo de suerte me refiero a qué parte tiene en el campo misionero. Ninguna, hermanos. Ninguna parte, no debería estar allá. Y no estoy menospreciando a la persona. Debería estar en una congregación buscando servir al Señor, aprendiendo del Señor. Pero no tiene parte en el campo misionero. No debe de estar allá. No debe de ser enviado. No se debe de apoyar. Se le tiene que exhortar y decirte, hermano, vuélvete. Ven y haz otra cosa. No te dediques a eso porque no estás capacitado, hermano. Y decírselo en amor. Los misioneros, en tercer lugar, deben de alimentarse de ellas. El misionero no solamente debe de ser capaz de aprender la sana doctrina, sino que tiene que alimentarse constantemente de ellas. Eso es lo que dice la Escritura.
En Primera de Timoteo, capítulo número 4, el texto número 6, ¿ustedes se recuerdan lo que acabamos de leer? Leímos hace un momento. Gracias, Gabriel. Creo que es la segunda botella que tengo acá. Alguien se la tomó porque yo la dejé la otra acá. Gracias, hermano. Gracias, hijo. 4:6, Primera de Timoteo, capítulo número 4, texto 6. ¿Se recuerdan lo que leímos en la lectura bíblica, hermano? Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Y lo que dice ahí, hermanos? Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Quiere decir que se tiene que alimentar. Se tiene que alimentar. Nunca, hermanos, jamás la doctrina de la Trinidad que estamos aprendiendo en la escuela dominical tiene que llegar a ser algo aburrido. Algo que, ya lo conocemos. Ya lo enseñó Raúl. ¿Por qué lo va a volver a enseñar otra vez? ¿Por qué? Hermano, ¿qué no tuvieron suficiente? ¿Con cuántas clases lleva Raúl? Ya se fue. No está Raúl. 3 clases y viene para una 4ª clase. Y la pregunta es, ¿ya debería de parar? No, la respuesta es no. Necesitamos de llenarnos de ellas. Él como maestro se tiene que nutrir de ellas. Es su responsabilidad. Número 4, los misioneros deben de custodiar la sana doctrina. Es decir, de guardarla, de ser como unos perros pitbulls que están cuidando que no se meta nadie y se lo coma. Perdonen la mala ilustración. Pero de guardarla. Usted sabe, hermanos, que un buen perro de ese tipo, usted lo puede destrozar, pero no lo va a dejar. La única manera de acercarse al objetivo que el perro está guardando es que usted lo mate. Yo sé que es una ilustración fea, pero así debería ser nuestra vida. Así debe de ser nuestra vida en cuanto a esto. Dice la Escritura aquí mismo en Primera de Timoteo, capítulo número 4, en el texto número 13. La sana doctrina, hermanos, no es algo que nosotros debemos de tener como una declaración de fe para distinguirnos como calvinistas, como arminiistas, o como fundamentalistas, o como liberales. La sana doctrina se debe de cuidar, se debe de custodiar. Dice el texto número 13, esto manda y enseña. Esto manda y enseña. ¿Puede ver lo que dice el texto, hermanos? Hermanos, capítulo 4, texto 13. Perdón, capítulo 4, texto 11. Perdón, hermanos, leí el otro. Esto manda y enseña. Y luego ahora sí leemos en el texto número 13. Dice, entre tanto que voy, ocúpate ¿en qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es algo que tiene que cuidar, tiene que custodiar. Se ocupa en leerles a los hermanos la palabra de Dios. Se ocupa no solamente en leerlas, sino que en exhortar. Se ocupa no solamente en exhortar, sino en enseñar. Y luego mira lo que dice el texto número 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, ¿qué está en juego si tenemos una mala doctrina? Nuestra vida eterna. Nuestra vida eterna. Entonces, hermanos, ¿sí me entienden por qué insisto en la predicación de la sana palabra? Estar constantemente, pero la mayoría hacen esto, la mayoría hacen otro, tú eres medio raro. ¿Eres medio raro? A mí se me hace que a Ramón se le botó una tuerca. ¿Ustedes creen que eso me preocupa a mí, hermanos? ¿Sabe qué dijeron sus parientes del Señor Jesús en Marcos capítulo 3? En Marcos capítulo 3 dice que fueron a buscarlo porque creían que se le habían botado los sentidos. Lean Marcos capítulo 3. Y luego después cuando vienen y lo buscan le dicen, Señor Jesús, tu madre y tus hermanos te andan buscando. Dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Pero lea el texto y dice ahí que creían que Jesús estaba loco. Léalo con detenimiento. Entonces el punto es el siguiente, hermanos. Si debemos de cuidar y de custodiar la sana doctrina, de alimentarnos de ella, de mandarla, de enseñarla, déjeme decir una cosa. ¿Usted espera que yo haga otra cosa diferente? Hermanos, hábleme, respóndame. Respóndame. ¿Usted espera que yo haga otra cosa diferente? ¿No está aquí en la Biblia? ¿No lo leyeron acá, hermanos, conmigo? Aquí está.
Yo no le estoy hablando, hermanos, despierte, despierte, despierte y que le alumbre el Señor Jesucristo. No estamos hablando, hermanos, de algo que a mí me dio la gana enseñar. Es algo que yo tengo que cuidar, porque si yo no lo cuido, yo me pierdo junto con ustedes. Y ustedes no deberían de tolerarme si no estoy cuidando la sana doctrina, de decirme, pastor, que te vaya bien. Necesitamos a uno que se interese en alimentarse y en enseñar y en cuidar de la sana doctrina. Eso es lo que tienen que hacer, hermanos. No se dejen engañar. No les importe que 100 iglesias a su alrededor piensen diferente, si piensan en contra de la Escritura. Ahora, si piensan en esas iglesias como ustedes piensan, gócese juntamente con ellos. Pero si no lo hacen y están contra ustedes, entonces ustedes están contra todas las iglesias. ¿Se da cuenta, hermanos? Esto no es un juego, hermanos. Ayer hablando con los hermanos, en los diáconos, yo les estaba diciendo, hermanos, en el campo misionero no es para ir a hacer payasadas. Campo misionero no es para jugar, hermanos. No es para jugar. No es para jugar. Es para que vayas a morir. Para eso el campo misionero. En quinto lugar, los misioneros no las deben de falsificar. Los misioneros no las deben de falsificar. Segunda de Corintios, capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo número 2, texto número 17, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Ve lo que dice, hermanos? Ahora, la pregunta es, Pablo dice, fíjese lo que Pablo está diciendo. Dice, no somos, y luego ¿como quién? No dice como otros. ¿Cómo dice, hermanos? Muchos. Muchos en el tiempo del apóstol Pablo estaban medrando, disminuyendo, falsificando la doctrina, la palabra de Dios. Y hoy, en este tiempo en el que vivimos, no es la diferencia, hermanos. No hay diferencia, hermanos. Es exactamente lo mismo. En Tito capítulo número 2, el texto número 7. Tito capítulo número 2, el texto número 7. Nos dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la sana enseñanza. ¿Y luego qué dice que debe demostrar, hermanos? Ahí en la sana enseñanza. Mostrando integridad, pureza de doctrina, que cuida la doctrina, que guarda la doctrina. Tiene que ser íntegro en su manera de enseñar. No puede y no debe de evitar temas porque algunos temas les molestan a la iglesia. No debe de hacerlo, hermanos. No debe de hacerlo. Tiene que hablarlo con paciencia, tiene que hablarlo con amor, tiene que esperar tiempo, tiene que exhortar, volver a instruir y rogar a Dios que cambie y convierta los corazones que se resisten a la sana doctrina. Número 6, los misioneros las deben de mantener firmemente. Quiere decir que a pesar de los ataques que vengan a sus vidas por causa de la predicación de la palabra, ellos tienen que estar firmes. Firmes. ¿Ustedes se recuerdan lo que hicieron los apóstoles? Cuando vinieron los sacerdotes y los escribas, los fariseos y los escribas, y los sacerdotes les dijeron, les prohibimos que sigan hablando en el nombre de Jesús. ¿Se recuerdan? ¿Y qué dicen ellos? Juzguen ustedes si es mejor obedecer a Dios o a los hombres. ¿A quién vamos a obedecer, hermanos? ¿A quién vamos a obedecer? Y eso es lo que está diciendo. No les di la referencia, ¿verdad? Segunda de Timoteo. Pueden leer Tito 1.9, ya que estamos en Tito. Tito 1.9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Qué trabajo tenía Tito, hermanos? ¿Qué trabajo tenía Tito? Lea el texto con cuidado. Tenía que retener, ser un retenedor
de la palabra fiel. ¿Y qué tenía que hacer con ella? Mantenerla, tal como había sido enseñada. ¿Para qué? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque va a haber quien contradiga la sana doctrina. Hay más referencias si quieren apuntarlas. Quiero ir a mi tercer punto por causa del tiempo. Segunda de Timoteo 1:13. Y un séptimo y octavo punto serían: los misioneros deben de hablar cosas que estén de acuerdo a la sana doctrina. Tito 2:1. Y finalmente deben de contender por la fe, que es la sana doctrina. Judas 3. Ahora nuestro tercer punto. En tercer lugar, la sana doctrina es de suma importancia en las Escrituras. ¿Qué quiero decir cuando digo que en la Biblia es de suma importancia y que se hace un énfasis grande en la palabra de Dios, y que esa sensación, que eso que la Escritura comunica es lo que nosotros debemos de sentir y de hacer, y con todo nuestro ser buscar hacer toda nuestra vida? La palabra de Dios hace un énfasis especial y específico al usar un artículo definitivo para referirse a la sana doctrina. En la gramática, utilizar la antes de el objeto, la sana doctrina, de sus características y del objeto, el artículo la tiene que ver con algo definitivo, algo específico, algo que se separa de lo demás. Y así se refiere a la Biblia. Vamos a leer algunas referencias, hermanos. Primera referencia. En Primera de Timoteo, capítulo número 1, texto número 10, hablando de la ley de Dios, el apóstol Pablo viene hablando acerca de la ley, cómo se debe de usar legítimamente, y luego dice que la ley ha sido dada para los fornicarios, los sodomitas, los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y luego fíjese lo que dice: y para cuanto se oponga. Fíjese cómo dice: y cuanto se oponga, ¿a qué? La sana doctrina. No dice a sana doctrina, dice la sana doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Denota que es una, que es inconfundible, que ha sido dada, que se debe de cuidar, que se debe de guardar, que no se debe de falsificar, ni de diluir, ni de cambiar. Es la sana doctrina. Mi pregunta es: ¿cómo enseñará un misionero a los recién convertidos si no conoce la sana doctrina? Se tendría que hacer a una persona, a un candidato a las misiones, que escriba todo lo que conoce acerca de la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? ¿Qué dice la Escritura? Y que no diga: oh, pues es que yo leí Wayne Grudem. No, no te preguntaron si leíste Wayne Grudem. Lo digo porque yo lo leí. Oye, leía J. Packer. No, no te preguntaron si leíste J. Packer. Te han preguntado si puedes escribir la sana doctrina. Decir qué es la sana doctrina, qué conforma la sana doctrina, qué enseñanzas específicas en el Nuevo Testamento y que se enseñan en el Antiguo Testamento son la sana doctrina. En Primera de Timoteo, capítulo número 6, el texto número 3, si leemos ahí, hermanos. Primera de Timoteo 6:3, una vez se vuelve a utilizar este artículo. Dice el texto número 3, si alguno enseña, escuche esto, otra cosa. Quiere decir que hay algunos que enseñan otra cosa, que no es la sana doctrina, que es otra cosa. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Qué es conforme a la piedad? Doctrina que enseña que un verdadero cristiano cambia, es transformado, es santificado, se aparta del pecado.
odia el pecado, desea la santidad. Y no que es, no sé qué decir. Tantas cosas. Usted llena el paréntesis. No sé qué decir porque necesito tomar agua. Segunda de Timoteo capítulo 4, texto 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Una vez más, no sufrirán, y ve el artículo otra vez, hermanos, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, van a hacer algo, se van a ir a otra iglesia. Se van a ir a buscar a los austinianos de esta época. Los que siguen la doctrina de Joel Osteen, los que siguen la doctrina de Robert Schuller, todos estos falsos maestros. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Te llama a la santificación. Y no van a querer que sus vidas sean exhortadas con apártate de la fornicación, camina en la santidad. No van a querer con que, hermano, no mientas. Hermano, no seas flojo. Hermano, no seas esto. Todas las exhortaciones que nos tienen que dar y que tenemos que dar. Y no se toleran. Y dicen, no, ahí son unos legalistas. Ahí son esto, ahí son el otro. Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué van a hacer? Cuando no quieren tolerar la sana doctrina, van a irse a un lugar donde no se predique la sana doctrina. ¿Sí me entienden, hermanos? Van a buscar otra cosa que no sea la sana doctrina. Háblame de lo que yo quiero escuchar. ¿Por qué no nos hablas de esto? ¿Por qué no nos hablas de esto otro? Háblanos, ¿qué quiere escuchar la iglesia? Oh, déjeme decirle, hermano, que si a la iglesia se deja en sí misma, en su opinión, y que se le hable lo que la iglesia quiere escuchar, déjeme decirle que podemos llegar muy lejos, pero no en el buen sentido de la palabra, fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué quiere escuchar? ¿La sana doctrina que transforma su vida o quiere escuchar, buscarse un maestro que le hable conforme? Se amontonarán maestros conforme a qué, hermanos? Propias concupiscencias, sus deseos malignos, sus deseos internos. Un maestro que me diga que no es malo fornicar. Un maestro que me diga que no es malo pagar impuestos. Perdón, al revés, que no es malo no pagar impuestos. Un maestro que me diga que no es malo hacer esto. Un maestro que me diga que no es malo hacer otro. Mientras que tú seas sincero y que tu fe esté en Jesús. Qué bueno, hermano. Unámonos en Jesús. No nos separemos por la doctrina. En Tito 2:1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo, otra vez, con la sana doctrina. Primera de Timoteo 1:2, a Timoteo, verdadero hijo en la gracia, misericordia y paz de Dios, de nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahí la frase no es la sana doctrina, pero sí es la fe, que es lo mismo. Dice a Timoteo, verdadero hijo, ¿en qué, hermanos? En la fe. Hay falsas fes, hermanos. Hay fes que son falsas, más bien dicho. Pero hay una fe que no es falsa. Y es la fe en el Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 1:19 dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Cuando la sana doctrina, la fe, se desecha, se naufraga, no se puede llegar al final. Se naufraga, se hunde. Gracias, hermano. Se hunde, pega contra un arrecife, una roca o lo que sea y se va para abajo. Primera de Timoteo 3:1. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Tiene que cuidarlo. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe. ¿Por qué? Porque escuchan, hermanos,
a espíritus que no son el Espíritu de Dios. Son espíritus engañadores y son doctrinas de demonios. Uno de los ejemplos contemporáneos más grotesco que yo he visto en mi vida es el del falso maestro, no, ese no es ni maestro, es no sé qué, el anticristo, así se llama él mismo, el de Miami. El otro día tenía curiosidad, ¿qué ha pasado con este? Y ya se debe haber acabado, ya no se escucha como se escuchaba tanto en la televisión. Y empezó a hablar y dice, el día de hoy voy a exponer unos malandrines. Y yo dije, ¿va a hablar de alguno que lo contradijo? No, se refería a Juan y a Santiago. Dice, estos malandrines hablaban mal de Pablo. Dice, Pablo tenía el evangelio de la gracia, en el que no importa si tú pecas, Dios te recibe en gracia. Por eso él puede decir que habla de Jesús, tomar licor, andar con mujeres que no son sus esposas, decir que el tipo de vida que ha vivido, tener todo tipo de carros, tener todo tipo de relojes, todo tipo de casas, todo tipo de dinero, vivir una vida licenciosa y decir que la gracia está con él, que él es Jesús. Hermanos, qué perversión. Este es un demonio, este hombre está poseído por un demonio. No solamente ha escuchado doctrinas de demonios, está poseído por un demonio. Y eso es lo que dice la Escritura. ¿Dónde nos quedamos, hermanos? 4:1, ¿verdad? En Tito 1:1, Pablo, saludando a Timoteo, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, ¿conforme a qué? A la fe de los escogidos de Dios. Es decir, que los que Dios ha escogido deben de tener la fe, una fe específica, una sana doctrina específica. La fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Una vez más, el conocimiento de la verdad, y luego note lo que dice, que es según la piedad. Es decir, que la sana doctrina, la verdad de la sana doctrina, produce vidas piadosas. Eso es lo que está diciendo. Eso no se separa, no están separados el uno del otro. Tito 1:13, este testimonio es verdadero, por tanto, dice ahí, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Cómo dice el texto, hermanos, ahí? ¿Qué tenía que hacer Tito? Reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. Tito 2:2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. La palabra sanos es un término médico, hermanos, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver limpieza, la higiene que se utiliza para hacer una cirugía. Ustedes saben el proceso, ¿verdad, hermanos? Los utensilios, cómo tienen que estar preparados. Las personas que se preparan para asistir al doctor en la cirugía, el paciente cómo tiene que estar desinfectado y preparado, y el doctor cómo tiene que estar. Ustedes han visto, ¿verdad? Uno ve que entra el doctor a la sala de operación y entra con las manos así. ¿Y qué hacen las enfermeras, hermanos? ¿Verdad? Dame. No crea que pide por mandón. No se refiere a eso. Tiene gran cuidado de no contaminar al paciente. ¿Por qué, hermanos? Porque su vida depende de ello. Si los médicos que tratan con cuestiones físicas temporales tienen tanto cuidado, hermanos, ¿qué cuidado deberíamos de tener nosotros los que enseñamos la palabra de Dios, que tratamos con cuestiones eternas? Dígame usted eso, hermano. Dígame eso. ¿No es así que deberíamos de tener cuidado? En Judas 1:3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis. Y luego hay una... ¿Qué parte de gramática? Ustedes los que conocen gramática es esto, hermanos. Que contendáis
¿En qué forma debemos de contender? Ardientemente. Ardientemente, ¿por qué? Por la fe, y luego escuche lo que dice, que ha sido una vez dada a los santos. Ya la fe ya fue dada. Los misioneros tienen que conocerla, tienen que nutrirse, tienen que guardarla, tienen que protegerla, tienen que ser íntegros, tienen que no medrarla. ¿Qué significa la palabra medrar, hermanos? Rebajar. Si usted tiene una cuenta del banco y tenía $1,000 y luego de repente usted le da una tarjeta a su esposa y luego le da una a sus hijos y va en 2 semanas a ver la cuenta de $1,000, usted dice, ¿qué está pasando? Aquí está medrando la cuenta. Déjame ver en qué forma está medrando. ¿Dónde está yendo todo? La calidad de algo puede bajar porque se medró, se diluyó. Entonces, hermanos, ese es un tema serio que se debe de considerar. Y no lo prediqué, hermanos, para que tuviéramos un buen tiempo. Estoy hablando estas cosas porque es necesario que esto se ponga en práctica en esta congregación. Que seamos así, porque así manda el Señor, así requiere el Señor. Esto es lo que al Señor le agrada. Esto es lo que al Señor le agrada. Los hermanos, los individuos viven cortamente, su fama pasa rápido, sus obras se quedan ahí, algunos las ven. Pero si un individuo trabaja para hacerse un nombre para sí mismo, o para hacer un ministerio, para ser conocido por ese ministerio, o para agradar a los hombres, se equivocó. Su obra va a ser una obra que no va a perdurar cuando el fuego la pruebe, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero cada uno de ustedes mire cómo sobre edifica. Dice, algunos edificarán con oro, otros con plata, piedras preciosas, otros con madera, otros con heno y otros con hojarasca. Pero tengan cuidado de no sufrir pérdida, porque la obra de cada uno de nosotros va a ser probada. Quiero aplicar esto así. Si usted manda una ofrenda mensual a un misionero que no está predicando el evangelio bíblico, y usted va a llegar a la presencia del Señor y está esperando que le digan, Ramón, acércate para tu recompensa. Si yo digo, y puse esto para esto para esto otro, esto para acá, y luego llego, y luego si algún ángel abriera un libro y dijera, nada en las misiones. ¿Cómo que no? Pero es que yo puse para este ministerio, para este otro y para este otro ministerio. Pero ellos no predicaron el evangelio. No predicaron el evangelio. Ahora alguien puede estar pensando, pero es que son amados hermanos. Yo los conozco. Son mis parientes. Y tengo que apoyarlos. Deje el parentesco y los nombres y todo a un lado. Cuando Pedro judaizó con los judaizantes en Antioquía, Pablo se olvidó de que Pedro, hermano, Pedro fue el apóstol de los apóstoles, era el jefe, prácticamente. Y Pablo no dijo, ¿cómo le hago para decirle a Pedro? ¿Cómo me le acerco? Es que si yo lo contradigo, ¿cómo me voy a ver delante de la iglesia? Y dice la Escritura, ¿qué hizo, hermanos? Le refutó cara a cara, porque era digno de condenar. No predicar el evangelio bíblico, hermanos, es digno de condenación. Un evangelio que se predique en el que se omita el señorío de Cristo no es un evangelio bíblico. Un evangelio que se predique y que se omita
la santificación no es un evangelio bíblico. Un evangelio bíblico que solo requiere unas palabras de compromiso de parte tuyas iniciales y que en base a eso se te va a considerar cristiano, no es un evangelio bíblico. Un evangelio bíblico es aquel donde el individuo al cual se le predicó el evangelio viene rogando a Dios que tenga misericordia de él, que lo reciba, que lo perdone, que lo limpie, que le dé vida eterna. Y se agarra del Señor Jesús como un gato que lo aventaron al agua y le aventaron un palo y se colgó de ese palo y no se suelta. Les digo porque una vez saqué a un gato de un canal con un palo, estaba la corriente de agua, se lo puse, se alcanzó a agarrar, le jalaba, no se soltaba y no se soltaba y no se soltaba, hermanos. Un verdadero discípulo se agarra de Jesús así. Así se agarra de Él y permanece en ello. Entonces, hermanos, pensemos bien lo que vamos a hacer en cuanto a este tema. Oremos por aquellos que conocemos que no están predicando el evangelio bíblico. Porque no me diga que usted toda la vida conoció el evangelio bíblico. No. Andábamos muchos caminando en error. Creíamos un evangelio que no es el evangelio. Vivíamos como nos daba la gana algunos. Hermanos, no hagamos eso. Si verdaderamente hemos sido transformados y hemos sido entregados a aquella forma de doctrina que nos lleva a la santificación y nos libera del pecado, vivamos así. Y requiramos, ¿cómo se dice? Pidamos que otros que dicen ser misioneros o que predican el evangelio, cualquier pastor, maestro, haga lo mismo. Haga lo mismo. Vamos a orar, hermanos.